Yo me acuerdo mucho de cómo eran las cosas en mi casa cuando era chica, ¿sabes? Tipo, mi familia no era de esas que ves en las películas, con papás que se abrazan todo el tiempo y cenas felices alrededor de la mesa. Nada de eso. Mi papá era un tipo callado, trabajaba en una fábrica de autos en las afueras de la ciudad y llegaba a casa hecho polvo, con las manos sucias de grasa y el olor a metal que se pegaba a la ropa. Yo era la mayor de tres. Tenía como 8 años cuando empecé a darme cuenta de que algo no andaba bien. Mi mamá siempre andaba nerviosa, caminando de un lado a otro en la cocina, preparando la comida con los labios apretados, como si estuviera conteniendo algo que le dolía. No hables tanto, mija. Me decía cuando le preguntaba por qué papá no le respondía nunca. En esa época, yo pensaba que era normal, ¿sabes? Que los matrimonios eran así, con silencios que se acumulaban como polvo en los muebles. Pero no era normal, claro. Yo lo vi todo de cerca. Una noche, tipo cuando yo tenía 10 años. Recuerdo que fue un viernes, porque al día siguiente no había escuela. Papá llegó tarde, como siempre, y mi mamá lo esperó con la cena en la mesa, las papas frías ya. Él ni miró el plato, solo se fue al sofá y prendió la tele, con una cerveza en la mano. Ella se acercó, le tocó el hombro suave, y le dijo algo bajito, no sé qué, pero él la empujó, no fuerte, pero lo suficiente para que ella se tambaleara. Yo estaba escondida en el pasillo, con el corazón latiéndome como loco, pensando que iba a gritar o algo. Pero no. Mi mamá solo se fue a la cocina, se sentó en una silla y empezó a llorar en silencio, cubriéndose la boca con la mano para que no la oyeran mis hermanos chiquitos. Yo me quedé ahí, paralizada, con las piernas temblando. Esa fue la primera vez que sentí ese nudo en el estómago. ¿Sabes? Ese miedo de que el amor pudiera volverse algo feo, algo que duele sin que nadie diga nada. De ahí en adelante, las cosas solo empeoraron. Papá empezó a salir más, con amigos del trabajo, decía él, pero todos sabíamos que era otra cosa. Mamá no decía nada, solo se ponía más delgada, con ojeras que no se iban ni con el maquillaje que se echaba para ir al mercado. Yo intentaba ayudar, tipo, lavaba los platos sin que me lo pidieran, o jugaba con mis hermanos para que no vieran las discusiones. Una vez, cuando yo tenía 12, los oí pelear de verdad. Era en la habitación, con la puerta cerrada, pero las paredes eran delgadas, de yeso agrietado. «¡No me toques más!», gritó mamá, y él respondió algo como, «Si no te gusta, vete». Yo me tapé los oídos con la almohada, pero el eco se me metía en la cabeza. Al día siguiente, actuaban como si nada, desayunando juntos con el café humeante y el pan tostado. Yo me sentaba en la mesa, fingiendo que no había oído, pero por dentro me rompía. Pensaba, esto es lo que pasa cuando te casas, ¿no? Empiezas con promesas y terminas con secretos y golpes que no dejan marca. Eso me marcó mucho, ¿sabes? Crecí con esa idea de que el amor era frágil, como un vaso de cristal que se rompe fácil si no lo cuidas. En la escuela, yo era la que no hablaba de su familia. Mis amigas contaban de sus papás bailando en las fiestas o planeando vacaciones, y yo solo sonreía y cambiaba de tema. Tipo, sí, en mi casa también es genial, mentía, mientras por dentro me sentía sola, como si llevara un peso invisible en los hombros. Tuve mis primeros noviecitos en la secundaria, pero siempre terminaban mal. Uno me dejó por otra porque necesitaba espacio, dijo, y yo me quedé llorando en el baño del colegio, pensando que era mi culpa, que no era suficiente para retener a nadie. Otro era celoso, me controlaba el teléfono, y yo lo aguantaba porque pensaba que eso era cariño, ¿viste? Como mi mamá con mi papá. Esas inseguridades se me pegaron como una sombra. Yo quería ser fuerte, pero en el fondo tenía pánico de terminar sola, de repetir esa historia de silencios y puertas cerradas. Cuando terminé el colegio, a los 18, me fui a la ciudad grande a estudiar enfermería. Quería ayudar a la gente, ¿sabes? Curar lo que se rompe por dentro. Vivía en un departamento chiquito, compartido con una prima, y trabajaba medio tiempo en una farmacia para pagar las cuentas. Ahí empecé a soñar con un futuro diferente. Leía revistas de bodas, veía películas donde el amor ganaba al final, y me decía a mí misma, yo no voy a ser como mis papás, voy a encontrar a alguien que hable, que no se aleje. Pero el miedo seguía ahí, en las noches cuando no podía dormir, recordando el sonido de los sollozos de mamá filtrándose por las paredes.
Yo me tocaba el pecho, sentía el corazón acelerado, y juraba que no iba a dejar que nadie me hiciera sentir tan pequeña. Sin embargo, en el fondo, buscaba esa seguridad que nunca tuve en casa. Quería un hombre que me mirara como si yo fuera todo su mundo, que prometiera no romper nada. Tipo, ingenua, ¿no? Pero era lo que necesitaba para no sentirme tan rota por dentro. Y entonces, justo cuando pensaba que quizás nunca iba a pasar, lo conocí a él. Fue en una fiesta de la universidad, una de esas noches de verano con música alta y cerveza barata. Yo estaba parada en un rincón, con un vaso en la mano, sintiéndome un poco fuera de lugar, y él se acercó sonriendo, con los ojos brillantes. «Hola, soy Javier», dijo, y su voz era cálida, como un abrazo que no esperaba. Hablamos toda la noche, de todo, de sueños, de familias, de lo que queríamos en la vida. Me contó que sus papás estaban casados desde hacía 30 años, que el amor era para siempre si lo cuidabas. Yo lo miré y pensé, este es diferente. Por primera vez, sentí que podía soltar un poco ese nudo en el estómago, que quizás el pasado no tenía que repetirse. ¿Sabe? Esa noche, caminando de vuelta al departamento, con el aire fresco en la cara, me sentí ligera, como si por fin pudiera respirar sin miedo. Pero claro, en ese momento no sabía que las historias como la de mis papás se disfrazan bien al principio. Desde esa noche en la fiesta, todo cambió para mí, ¿sabes? Javier y yo empezamos a vernos todos los días, como si el tiempo se hubiera acelerado de repente. Yo estaba en mi segundo año de enfermería, con las clases de lunes a viernes y turnos en la farmacia que me dejaban exhausta, pero él me hacía olvidar el cansancio. Me recogía en la salida de la uni con su moto vieja, esa Yamaha roja que traía siempre con un poco de ruido en el motor, y me llevaba a dar vueltas por el parque o a un café chiquito en el centro donde servían empanadas calientes y mate amargo. «Contame de tu día», me decía él, mirándome fijo a los ojos, y yo soltaba todo. Las pacientes que atendía en las prácticas, las profesoras que me ponían cara de pocos amigos, hasta las inseguridades que me salían solas, como el miedo a no ser lo suficientemente buena. Él escuchaba, de verdad escuchaba, tipo así, con la cabeza inclinada y una sonrisa que me hacía sentir vista, importante. No como en mi casa, donde las palabras se perdían en el aire. Con Javier, sentía que por fin tenía a alguien que me entendía, que no iba a empujarme ni a ignorarme. Pasaron unos meses y ya éramos inseparables. Él estudiaba arquitectura en la misma uni, pero un poco más avanzado, y me contaba de sus proyectos, de cómo quería diseñar casas que fueran hogares de verdad, con patios grandes y habitaciones luminosas. «Nuestra casa va a tener una cocina enorme, para que cocines lo que quieras sin apretarte», me decía riendo, y yo me sonrojaba, imaginándonos juntos en el futuro. Hablábamos de todo, ¿sabe? De casarnos algún día, de viajar a la playa cuando termináramos las carreras, de tener una vida sin dramas. Él era de una familia unida, con domingos de asado en el jardín de sus papás, y me llevaba a veces, presentándome como mi novia, la que me hace feliz. Sus viejos me querían, me decían que era una chica fuerte, que había salido adelante sola, y yo me sentía validada, como si mi pasado no me definiera tanto. Javier prometía cosas simples, pero que para mí eran oro. «Nunca te voy a dejar sola, Ana. Somos un equipo, ¿eh?» Yo le creía con todo el corazón. Después de lo que viví con mis papás, eso de ser un equipo era como un bálsamo, algo que curaba esas grietas que llevaba adentro. Recuerdo una tarde en particular, tipo 6 meses después de conocernos. Estábamos sentados en el banco del parque frente al río, con el sol poniéndose naranja y el viento fresco revolviéndome el pelo. Yo había tenido un día malo en la farmacia. Una clienta me gritó por un remedio que no era el correcto, y llegué a él con los ojos hinchados de tanto aguantar. «Vení acá», me dijo, abrazándome fuerte, y me dejó llorar en su pecho, oliendo a su colonia barata mezclada con el humo de la moto. «No sos vos, son ellos que no entienden lo que valés», murmuró, acariciándome la espalda. Esa noche, en mi depa, me cocinó fideos con salsa, nada fancy, pero hechos con cariño. Y mientras comíamos en la mesita improvisada, me miró serio y dijo: «Ana, yo te amo, de verdad. Quiero que seamos para siempre». Yo me quedé muda un segundo, con el tenedor a medio camino, y luego le contesté, con la voz temblorosa: «Yo también, Javi. Sos lo mejor que me pasó».
Fue como si el mundo se detuviera, ¿sabes? Sentí una calidez en el pecho, una seguridad que no conocía, como si por fin hubiera encontrado el lugar donde encajaba. Ahí mismo, planeamos nuestro primer viaje juntos, a las sierras por un fin de semana, ahorrando cada peso que podíamos. La relación creció así, paso a paso, con detalles que me hacían sentir viva. Él me sorprendía con notitas en mi mochila, tipo, pensando en vos en clase, garabateadas en un papel de apuntes, y yo le llevaba café a sus talleres de arquitectura cuando sabía que se quedaba hasta tarde. Íbamos a misa los domingos, no por obligación, sino porque él decía que la fe nos unía más, y yo, que no era tan practicante desde chica, empecé a ir por él. En la iglesia, sentados en la banca de madera dura, con el olor a incienso flotando, rezábamos juntos por un futuro bendecido. Dios nos va a cuidar, me susurraba al oído, y yo asentía, sintiendo que sí, que esto era real, que el amor podía ser bueno, sin sombras. Hablábamos de casarnos en 2 años, cuando nos graduáramos, de una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio, con familia y amigos. Yo soñaba con el vestido blanco, no lujoso, pero mío, y él con la casa que diseñaría para nosotros, con un jardín donde plantaríamos flores. Era todo idealizado, claro, pero en ese momento lo vivía como una promesa grabada en piedra. Mis inseguridades se iban diluyendo. Ya no me despertaba con pesadillas de puertas cerradas o sollozos ahogados. Javier era mi refugio, mi compañero, el que me hacía reír con chistes tontos sobre profesores, o me abrazaba cuando el pasado me alcanzaba. 1 año después de conocernos, ya vivíamos juntos en un monoambiente alquilado cerca de la uni, pagado mitad y mitad con nuestros trabajos. Era chiquito, con paredes blancas que pintamos nosotros mismos un domingo lluvioso, y una cama que crujía un poco, pero era nuestro. Ahí cocinábamos juntos, veíamos películas acurrucados bajo una manta vieja, y planeábamos el resto de la vida. Vamos a tener hijos, Ana, 2, un varón y una nena, y les vamos a dar todo lo que no tuvimos, decía él, trazando planos imaginarios en el aire con el dedo. Yo lo miraba y pensaba, esto es lo que merezco, alguien que no se aleja, que construye en vez de romper. Sentía una fe ciega en nosotros, en que el amor que teníamos era más fuerte que cualquier historia familiar rota. Tipo, ingenua otra vez, ¿no? Pero era tan lindo creerlo. En las noches, cuando él dormía a mi lado, respirando tranquilo, yo ponía la mano en su pecho y daba gracias en silencio. Por primera vez, el nudo en el estómago se había soltado del todo. O eso creía yo. Y entonces, justo cuando pensaba que la vida nos iba a seguir regalando esos momentos perfectos, las cosas empezaron a subir de nivel, ¿sabes? Tipo, nos graduamos casi al mismo tiempo, yo en enfermería y él en arquitectura, y fue como si el mundo se abriera para nosotros. Fue en el 2015, un mayo caluroso con el sol pegando fuerte en la ceremonia de la uni, y yo estaba ahí con mi toga negra, el birrete torcido por el viento, sintiendo un orgullo que me hinchaba el pecho. Javier me abrazó fuerte en el escenario, con su familia aplaudiendo desde las primeras filas, y me susurró al oído. Lo logramos, Ana. Ahora empieza lo nuestro de verdad. Yo lo miré, con lágrimas picándome los ojos, y pensé, sí, esto es estabilidad. Esto es lo que soñé. Después de eso, conseguimos trabajos decentes. Yo entré en un hospital del centro, en la sala de emergencias, con turnos que me dejaban los pies doliendo y el olor a desinfectante pegado en la piel. Pero pagaba bien, suficiente para ahorrar. Él, con su título fresco, se unió a un estudio de arquitectura mediano, diseñando oficinas y casas para familias de clase media. Voy a hacer que la gente viva en lugares que sanen, me decía emocionado, llegando a casa con planos enrollados bajo el brazo y manchas de tinta en los dedos. Nos mudamos a un departamento más grande, en un barrio tranquilo a las afueras, con 2 habitaciones y un balconcito donde poníamos macetas de geranios que regábamos juntos los domingos. Era nuestro primer hogar de verdad, no alquilado a medias como antes, sino comprado con un crédito que pedimos en el banco, firmando papeles con manos temblorosas en la notaría. Recuerdo el día que entramos con las cajas, oliendo a pintura fresca y cartón mojado por la lluvia de esa tarde. Mira, Ana, esta va a ser la cocina donde vamos a preparar las cenas para nuestros hijos, dijo él, midiendo el espacio con los brazos abiertos, y yo reí, imaginando sillas altas y risas de niños. La rutina se armó sola,
tipo así, cómoda y predecible. Yo salía temprano al hospital, con el uniforme azul planchado y el termo de mate en la mochila, y él se quedaba un rato más, tomando café en la mesita de madera que compramos en una feria. Por las noches, cuando volvíamos exhaustos, nos sentábamos en el sofá nuevo, ese gris mullido que elegimos juntos en el mueblero, y compartíamos el día. Hoy salvé a un chico de un accidente, Javi. Tenía el brazo roto, pero se va a recuperar. Le contaba yo, y él me escuchaba, asintiendo, con una cerveza en la mano. «Sos increíble, mi enfermera heroína», respondía, besándome la frente, y yo me sentía completa, como si hubiéramos construido un castillo inquebrantable. El matrimonio vino natural, 2 años después de graduarnos, en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde íbamos los domingos. Fue en primavera, con flores blancas en los bancos y el sol filtrándose por los vitrales, tiñendo todo de colores suaves. Yo llevaba un vestido ivory que cosí yo misma, con encaje en las mangas que me raspaba un poco la piel, pero valía la pena. Javier estaba guapo en su traje negro prestado de su hermano, con el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa que me derretía. Nos juramos amor eterno frente al cura, con nuestras familias sentadas atrás. La mía, con mamá sonriendo pero con esa sombra en los ojos que siempre llevaba, y la de él, aplaudiendo fuerte. Hasta que la muerte nos separe, dijimos, y en ese momento lo creí de verdad, ¿sabes? Como si Dios mismo estuviera sellando nuestro pacto. La luna de miel fue corta, 1 semana en la costa, en un hotel chiquito con vista al mar revuelto. Ahí, caminando por la playa con la arena fría entre los dedos, hablamos de hijos. Primero uno, para practicar, bromeó él. Y yo asentí, sintiendo un cosquilleo en la panza, no de miedo, sino de ilusión. Volvimos bronceados y más unidos, con fotos pegadas en el refrigerador como recordatorio. La vida siguió subiendo, con conquistas que nos hacían sentir invencibles. Javier consiguió un ascenso en el estudio, empezó a liderar proyectos grandes, como un complejo de departamentos en el norte de la ciudad, y el sueldo nos permitió comprar un auto familiar, un Fiat gris que lavábamos juntos los sábados en el garaje. Yo avancé en el hospital, me pusieron a cargo de un equipo de enfermeras, y aunque los turnos nocturnos me dejaban con ojeras, él me esperaba con la cena lista: arroz con pollo o milanesas que freía con aceite chisporroteando. Íbamos a misa regular, ahora como matrimonio, sentados en la misma banca, con el misal en las manos y el órgano sonando bajito. Gracias por esta bendición, rezábamos, y yo sentía paz, una estabilidad que borraba las grietas de mi infancia. Planeamos el primer hijo para el año siguiente, ahorrando para la habitación extra que él mismo iba a diseñar, con paredes pintadas de azul claro y un móvil de estrellas colgando del techo. En las noches, acurrucados en la cama king size que compramos, él me acariciaba la espalda y murmuraba: «Somos afortunados, Ana. Esto es lo que construimos». Yo asentía con la cabeza en su pecho, oyendo su corazón latiendo fuerte y constante, y pensaba: «Sí, todo está bien, mejor que bien». Pero, mirando atrás, ahora veo que ahí empezaron los primeros rastros, ¿sabe? Cosas chiquitas que en el momento pasé por alto, achacándolas al estrés del trabajo o a la rutina. Javier empezó a llegar más tarde, tipo 1 o 2 horas después de lo normal, con excusas como una reunión que se extendió o revisando planos con el jefe. Yo lo esperaba con la mesa puesta, el vapor subiendo de los platos, y cuando entraba, con el traje arrugado y el pelo desordenado, solo me daba un beso rápido en la mejilla, murmurando un «hola» cansado antes de irse a la ducha. «¿Estás bien?», le preguntaba yo, sirviéndole la comida ya tibia, y él respondía: «Sí, amor, solo es el laburo, mañana va a estar mejor». Yo lo creía, claro, porque ¿quién no se cansa con un ascenso? Pero notaba que ya no me preguntaba por mi día tanto, como si sus pensamientos estuvieran en otro lado. Una vez, en la cena, le conté de una paciente difícil, una señora con cáncer que me había hecho llorar en el baño del hospital, y él solo dijo: «Uf, qué pesado», mientras chequeaba el teléfono con el pulgar volando por la pantalla. Yo me quedé callada, con el tenedor quieto, pensando que quizás yo exageraba, que el trabajo lo tenía distraído. Otro detalle. Empezó a criticar chiquito, disfrazado de broma. Tipo, si yo llegaba con el uniforme manchado de sangre o algo, decía riendo: «Pareces salida de una guerra, Ana. Deberías arreglarte más».
Yo reía con él, tocándome el pelo, pero por dentro me picaba, como un pinchazo leve. Es mi uniforme. Javi, no puedo hacer nada, respondía, y cambiaba de tema. También cambió un poco con la apariencia, ¿sabes? Antes le daba igual, pero ahora se ponía camisas planchadas todos los días, se afeitaba 2 veces al día, y hasta compró colonia cara, de esas que huelen a madera y éxito. Es para impresionar a los clientes, explicaba, mirándose en el espejo del baño con una sonrisa que no me incluía. Yo lo veía y pensaba, está bien, está creciendo en su carrera, eso es bueno para nosotros. Íbamos menos a misa, excusándose con, estoy recansado, amor, descansemos. Y en la cama, las caricias se volvieron más mecánicas, como si estuviera pensando en otra cosa mientras me besaba. Yo me culpaba a mí misma. Seguro es el estrés, yo también estoy agotada con los turnos. Intentaba acercarme, cocinando sus favoritos o masajeándole los hombros cuando llegaba, pero él se relajaba un rato, y luego se iba al estudio en casa, con la laptop abierta hasta medianoche. Esos silencios empezaban a acumularse, como en la casa de mis papás, pero yo los minimizaba, diciéndome, es una etapa, va a pasar, somos un equipo, él me lo prometió. No veía que el distanciamiento ya estaba ahí, sutil, royendo los bordes de lo que creíamos sólido, tipo, ciega, ¿no? Pero en ese momento, con el departamento lleno de nuestros sueños y el anillo en el dedo, todo parecía temporal, solo una nube pasando. Y entonces, poco a poco, esos rastros se volvieron más notorios, ¿sabes? No de golpe, sino como gotas que van llenando un vaso hasta que rebalsa. Pero yo seguía negándolo, tipo, es normal. El matrimonio tiene sus altibajos. Pasaron unos meses después de que empezara con el ascenso, y Javier ya no era el mismo en casa. Antes, los fines de semana eran para nosotros, para vaguear en la cama hasta tarde con el sol colándose por las cortinas, o para salir a caminar por el barrio con el mate en la mano, charlando de tonterías. Ahora, él se levantaba temprano, aunque no hubiera que trabajar, y se iba al gimnasio que se había inscrito, uno de esos lugares caros en el centro con máquinas brillantes y música tecno retumbando. Necesito ponerme en forma, amor, para el estrés, me decía, poniéndose la camiseta ajustada que le marcaba los músculos nuevos, y yo asentía desde la cocina, revolviendo los huevos en la sartén, pensando que era bueno que se cuidara. Pero cuando volvía, sudado y con el pelo mojado, en vez de abrazarme como antes, se iba directo a la ducha y luego al teléfono, respondiendo mensajes con una sonrisa que no me explicaba. ¿Quién es? Le preguntaba yo, casual, sirviéndole el desayuno en la mesita del balcón, y él solo decía, un cliente, nada importante. Yo me tragaba la duda, porque, ¿para qué discutir por algo tan chico? La comunicación se fue apagando, tipo así, como una radio que pierde señal poco a poco. En las cenas, que yo preparaba con esmero, ensaladas frescas o pastas con salsa casera que olían a ajo y tomate, él llegaba y se sentaba, pero ya no me miraba a los ojos. Contestaba con monosílabos, bien, sí, no sé. Una noche en particular, me acuerdo, fue un martes de julio, con la lluvia golpeando las ventanas y el departamento oliendo a humedad. Yo había tenido un día duro en el hospital, una urgencia con un niño que entró en paro cardíaco, y llegué con el estómago revuelto, las manos temblando todavía de tanto presionar el pecho del pibe. Javi, hoy fue horrible, casi no lo salvamos, le conté, sentándome a su lado en el sofá, con las piernas cruzadas y el uniforme arrugado. Él estaba viendo el fútbol en la tele, con el volumen bajo pero constante, y solo levantó la vista un segundo. Qué lástima, Ana. Pasó, ¿no? Y volvió a la pantalla, como si mis palabras fueran ruido de fondo. Yo me quedé ahí, con la boca abierta un poco, sintiendo un vacío en el pecho, como si me hubiera dado un golpe sin tocarme. Sí, pasó, murmuré, y me fui a la cocina a lavarme la cara con agua fría, mirándome en el espejo empañado, pensando, seguro está cansado él también, no es para tanto. Mañana hablamos. Pero al día siguiente, él se levantó temprano y se fue sin desayuno, dejando una nota en la heladera. Reunión temprana, te amo. Yo la leí con el café en la mano, caliente quemándome los dedos, y me convencí de que era solo una fase, que el trabajo lo tenía absorbido.
Empezó también a cambiar de valores, ¿sabes? Antes, éramos de misa todos los domingos, rezando juntos por nuestra familia futura, con el cura hablando de paciencia y compromiso. Pero ahora, él se reía un poco cuando lo mencionaba. Ana, eso es para los viejos. Yo creo en lo que construyo con mis manos, no en rezos. Lo dijo una vez, en la cama, después de una noche en que habíamos hecho el amor por rutina, sin esa pasión de antes, y yo me giré hacia él, con la sábana pegada a la piel sudada. ¿Qué querés decir? Siempre fuimos así. Él suspiró, como si yo fuera una nena. Times change, amor. El mundo es más rápido ahora. Me dolió, porque esa fe era lo que nos unía, lo que me hacía sentir segura después de mi infancia rota. Pero lo perdoné rápido, culpándome a mí. Soy yo que me pongo anticuada. Él está creciendo, explorando. Intentaba acercarme, proponiendo salidas, como un picnic en el parque o cine en casa con pochoclos, pero él siempre tenía excusas. Tengo un deadline, o mejor descansemos. Y en esas noches solos, yo me acurrucaba contra su espalda, oliendo su colonia nueva, y le susurraba. Te extraño, Javi. Pero él solo murmuraba un yo también, dormido, sin girarse. Las críticas se volvieron más punzantes, disfrazadas todavía de chistes, pero ya no me hacían reír. Tipo, si yo llegaba del hospital con el pelo revuelto o sin maquillaje, él comentaba, «Uy, pareces mi mamá después de un día en la fábrica. Deberías cuidarte más, Ana, por vos y por mí». Yo me tocaba la cara, sintiendo el calor subiendo a las mejillas, y respondía, «Estoy cansada, es el trabajo». Pero por dentro me dolía, como si estuviera fallando en ser la esposa perfecta. Una vez, en una cena con amigos suyos del estudio, gente nueva, con trajes caros y risas altas, él me presentó como mi mujer, la enfermera que salva vidas, pero luego, delante de todos, bromeó. Aunque a veces salva vidas ajenas y olvida la suya propia, ¿no, Ana? Todos rieron, y yo forcé una sonrisa, con el vino picándome la garganta, pensando, es una broma, no lo dice en serio, solo está relajado. Pero en el auto de vuelta, con las luces de la ciudad pasando borrosas, le dije bajito, eso dolió un poco, Javi. Él puso la mano en mi rodilla, distraído. Exagerás, era un chiste, no seas sensible. Y yo me callé, mirando por la ventana, con el nudo en la garganta creciendo, justificándolo todo. Soy yo que me lo tomo a mal, él no quiso herirme. Pero empecé a sentir que algo andaba realmente mal, ¿sabes? No podía ignorarlo más. Fue alrededor de nuestro tercer aniversario, en octubre, con las hojas amarillas cayendo en el balcón. Planeé una cena romántica. Compré velas en el supermercado y cociné su favorito. Bife con papas al horno, el olor llenando el departamento como un abrazo. Lo esperé vestida con ese vestido rojo que le gustaba, el que me hacía sentir sexy, pero él llegó tarde, como siempre, con el teléfono vibrando sin parar. «Feliz aniversario, amor», le dije, acercándome para besarlo, pero él se apartó un poco, oliendo a perfume de mujer, no el mío, uno dulce y floral que no reconocía. «Gracias, Ana, pero tengo que contestar esto rápido», dijo, y se fue al estudio, cerrando la puerta. Yo me quedé parada en la cocina, con la vela parpadeando y la comida enfriándose, sintiendo las lágrimas calientes rodando por las mejillas. «¿Qué pasa con nosotros?», le pregunté después, cuando salió, sentados en la mesa con los platos intactos. Él me miró, con los ojos evasivos. «Nada, es el laburo. No dramatices». Pero yo insistí, con la voz quebrada. «Siento que te estás alejando, Javi. No me contás nada, no estamos conectados». Él suspiró, como si yo fuera una carga. «Estás paranoica. Es una etapa. Va a pasar». Yo lo abracé entonces, oliendo ese perfume ajeno en su camisa, y me convencí de nuevo. Sí, es una etapa. Lo amo. Voy a ser paciente, como en mi casa, pero esta vez va a salir bien. Me culpaba por dudar, por no ser suficiente para retenerlo, ignorando el pinchazo en el corazón que me decía que algo se estaba rompiendo de verdad, tipo ciega todavía, aferrándome a las promesas viejas mientras el vaso se llenaba más, y entonces el vaso rebalsó de golpe. ¿Sabes? No fue como en las películas,
con gritos y platos volando por el aire. Fue peor, mucho peor, porque vino sigiloso, como una ola que te arrastra sin que veas venir el mar. Fue en diciembre, justo antes de Navidad, con las luces parpadeando en las calles y el aire frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Yo había estado aguantando meses, tipo así, haciendo terapia mental sola en la cabeza, diciéndome que con el nuevo año todo iba a cambiar. Javier seguía llegando tarde, con esa colonia que no era mía pegada a la piel, y yo lo recibía con una sonrisa forzada, cocinando lo que él pedía o masajeándole los pies después de sus reuniones. Pero esa noche, él entró al departamento más tarde que nunca, como a la 1 de la mañana, con el pelo revuelto y la camisa desabotonada en el cuello, oliendo a alcohol y a algo más, a humo de cigarrillo que nunca fumaba en casa. Yo estaba despierta en la cama, con el edredón hasta la barbilla, y el corazón latiéndome fuerte, porque había visto un mensaje en su teléfono cuando lo cargaba en la cocina. Solo un flash, un nombre de mujer, Caro, y un corazón al final. No lo abrí, no quise, pero me quedé ahí, con el estómago hecho un nudo, esperando que él lo negara todo solo con entrar y abrazarme. Pero no. Entró pisando suave, como si no quisiera despertarme, pero yo me incorporé en la cama, con la luz de la lámpara de noche iluminándome la cara pálida. «Javi, ¿dónde estabas?», le pregunté, con la voz temblorosa, tipo un susurro que se quebraba. Él se paró en la puerta del cuarto, con los hombros caídos y los ojos rojos, no sé si de cansancio o de culpa. «En un after con el equipo del estudio, Ana. Nada grave», dijo, quitándose la chaqueta y colgándola en el perchero, pero su voz era plana, sin esa calidez de antes. Yo me bajé de la cama, descalza en el piso frío, y me acerqué, tocándole el brazo. Sentí la piel caliente bajo la manga, pero él se apartó un poco, como si mi toque quemara. «Vi un mensaje en tu celular. De una tal Caro. ¿Quién es?». Solté de golpe, con el corazón en la garganta, y él se quedó quieto, mirándome fijo por primera vez en meses. Suspiró hondo, pasándose la mano por la cara, y murmuró: «Es una colega. Solo trabajo». Pero yo lo vi en sus ojos, ¿sabes? Ese parpadeo, esa evasión que me heló la sangre. «No me mientas, Javi. Por favor. Siento que nos estamos perdiendo, que ya no sos el mismo. ¿Hay alguien más?». Él se sentó en el borde de la cama, con la cabeza baja, y después de un silencio que duró una eternidad, tipo minutos que se estiraron como goma, dijo: «Sí, hay alguien. Pero no es lo que pensás. Solo pasó, Ana. Fue un error». El mundo se me vino abajo ahí mismo, tipo así, como si el piso se abriera y yo cayera en un pozo negro. Me quedé parada, con las manos temblando, sintiendo las lágrimas calientes quemándome la cara, pero no grité. Solo pregunté, con la voz rota: «¿Cuánto tiempo? ¿Por qué?». Él levantó la vista, con los ojos húmedos también, y confesó todo de golpe, como si lo hubiera estado guardando como una bomba. Que empezó hace 6 meses, en un viaje de trabajo a Córdoba, que ella era la nueva diseñadora del estudio, joven y ambiciosa, que las cosas se complicaron, porque yo estaba siempre en el hospital y él se sentía solo. No es que no te ame, Ana, pero cambió. Necesito espacio para pensar. Yo me senté a su lado, con las piernas flojas, tocándome el anillo en el dedo como si quemara, y sentí una confusión que me ahogaba. ¿Espacio? ¿Después de todo lo que prometimos? Recordé las cenas frías, los besos distraídos, las críticas que dolían, y por primera vez lo vi claro. No era una etapa, era el final disfrazado. Pero en ese momento solo pude abrazarlo, sollozando contra su pecho, oliendo ese perfume ajeno que ahora tenía sentido. «Por favor, no me dejes. Podemos arreglarlo, ir a terapia, volver a misa», le rogué, aferrándome a él como a un salvavidas, pero él solo me acarició la espalda mecánicamente, murmurando: «Lo siento, Ana. Necesito tiempo». Los días siguientes fueron un infierno, ¿sabes? Él se mudó a un hotel cerca del estudio, diciendo que era temporal, pero yo sabía que no. Yo me quedaba en el departamento sola, con las paredes que pintamos juntos pareciéndome ajenas, el balcón con los geranios marchitos porque olvidaba regarlos. Lloraba en la ducha, con el agua caliente golpeándome la piel hasta que se ponía roja, sintiendo un vacío en el pecho que me quitaba el aire.
¿Cómo no lo vi venir? Me culpaba a mí misma al principio, pensando que si hubiera sido más sexy o menos cansada del trabajo, quizás no habría pasado. Iba al hospital como un zombie, con los ojos hinchados y las manos temblando al poner inyecciones, y mis colegas me preguntaban, ¿estás bien, Ana? Pero yo solo sonreía y decía, sí, una gripe. Por dentro era una tormenta, confusión, rabia, una pérdida que me rompía en pedazos. Perder el futuro que soñamos, la casa con jardín, los hijos riendo, las promesas en la iglesia, era como morir un poco cada día. Una noche, encontré una foto nuestra en el cajón, de la luna de miel en la playa, y la abracé contra el pecho, sollozando hasta quedarme ronca, preguntándome cómo el amor se pudre así, sin aviso. El divorcio vino rápido, en marzo del año siguiente, con papeles fríos en la notaría y un abogado que hablaba de bienes como si fuéramos extraños. Firmé con la mano temblorosa, sintiendo que firmaba el final de mí misma, y él me miró una última vez, con pena en los ojos. Fuiste lo mejor, Ana. Lo siento. Yo no dije nada, solo salí a la calle con el sol pegando fuerte, y caminé hasta el parque donde nos conocimos, sentándome en ese banco frente al río, con el viento revolviéndome el pelo. Ahí lloré de verdad, no por él, sino por la chica que fui, la que ignoró las señales porque tenía miedo de estar sola como mi mamá. Pero mirando atrás ahora, después de un año, veo todo claro, ¿sabes? Esos silencios no eran estrés, eran distancia. Las críticas no eran bromas, eran excusas para alejarse. El perfume ajeno no era casualidad, era traición. Ignoré los signos porque creí en las promesas, porque mi infancia me enseñó a aguantar el dolor en silencio, a minimizar lo que duele. Pero de eso aprendí, tipo así, a valorarme más, a no culparme por el vacío de otro. Empecé terapia de verdad, con una psicóloga que me escucha sin juzgar, y volví a misa sola, rezando no por un hombre, sino por mí. Ahora vivo en un departamento chiquito, con plantas que cuido todos los días, y trabajo en una clínica pediátrica, donde veo niños sanando y me siento útil de nuevo. El nudo en el estómago se aflojó, no del todo, pero sí lo suficiente para respirar. Soy más fuerte, más atenta a las banderas rojas, el distanciamiento, la falta de comunicación, los cambios que gritan adiós. No busco refugio en nadie, lo construyo yo misma, y si algún día amo de nuevo, será con ojos abiertos, sin idealizar. Porque el amor real no se disfraza de etapa, se rompe o se construye, y yo elegí reconstruirme. ¿Sabe? Al final, perdí un matrimonio, pero gané una versión de mí que no se deja romper tan fácil.